No se le escucha, Marley. ¿Ahora sí me escuchan? Sí, pero pasito. Ahora. Bueno, Así. hazle a ver. Empieza, Mari, te escuchamos. Bueno, voy a hablar sobre la literatura hindú y como todos ya saben, mi nombre es Marley Jerez Rivera. Los indios tenían las creencias que cuando el agua estaba en las nubes era algo etéreo. Luego de que caía en forma de lluvia o nieve, se conectaba con los ríos y ellos se conectaban con ese proceso, simbolizaba su propia vida. Por eso consideran tan sagrados los ríos, ya que cada gota era como un humano, que debía reunirse con muchas más y aceptar el camino que estaba predeterminado. En la antigua India se tenía la creencia que nadie podía contradecir el destino que tenía trazado antes de nacer. La aceptación de este destino era seguir las leyes de la naturaleza y si ellos no lo hacían, perdían la oportunidad de que al morir renacieran en algo mejor en su próxima vida. En el año 2500 a.C. se desarrollaron grandes ciudades en los alrededores del río Ganges, con muchas riquezas. En el año 1500 a.C., en el Ganges creció mucha gente que venía en olas migratorias desde el continente europeo. Estas nuevas personas hablaban otro idioma llamado el indoeuropeo y se establecieron allí y así crearon nuevas ciudades. Toda esta mezcla de gente que migró y gente que ya habitaba allí dieron origen a la civilización védica. Con su nuevo idioma, el indoeuropeo, se dedicaron a escribir los miles y miles de cuentos sobre sus dioses en libros llamados Vedas, la que da origen a la religión más antigua del mundo, el hinduismo. Los indios percibían al universo como un espacio inmenso de dimensiones indescriptibles, compuestos por una sucesión de ciclos de duración variable. Para ellos, un kalpa, o sea, un día y una noche, en la vida del dios Brahma, equivalía a 8000 años de los nuestros. Ahí está la vida del dios Kalpa y los años de nosotros. La mitología de la India es tan inmensamente rica que no hay obra que pueda albergar todos los personajes que la componen. Y según dicen, tienen 33.333 dioses o semidioses que evolucionan, pierden su poder, se disfrazan, se transforman en animales, alumbran a otros dioses y hasta temen a morir. Pero para resumir, hay 3 dioses más importantes. El primero es Brahma, el creador de todas las cosas. A él no se le ve jamás, porque está escondido en el vientre de Vishnu. Él creó de un soplo el mundo mientras estaba sentado en una hoja de loto. Y ahí se ve a Brahma sentado en una hoja de loto. El tercero es Shiva. Es un bailarín misterioso que tiene 3 ojos. Con uno mira el pasado, el presente y el futuro. Él simboliza la destrucción, pero también es quien golpea el suelo con el pie y toca el tambor para anunciar la salida de Brahma del vientre de Vishnu. El tercero es Vishnu. Es el encargado de tener el cosmos en su lugar. Así cuando algo peligroso amenaza a la Tierra, Vishnu adopta un aspecto terrenal y desciende entre los hombres para restablecer el orden. 2 de sus formas más conocidas fueron Krishna y Rama. Ahí está Krishna y Rama. Ahora vamos a hablar sobre el sistema de castas. Una casta era una forma de rotular a las personas desde su nacimiento y para el resto de su vida. Cada niño automáticamente era designado integrante de la casta en la que había nacido y debía cumplir con el rol
el resto de su vida. Hay una leyenda que dice que los cuentos sobre el origen del mundo fueron revelados a través de vibraciones musicales del cosmos a unos pocos elegidos, y estos fueron llamados brahmanes. Ellos tomaron mucha importancia y se convirtieron en la casta dominante. La segunda casta eran los kshatriyas, eran guerreros. Ellos debían ser fuertes y valientes, pero jamás podrían ser algo más que guerreros, y no se podrían relacionar con nadie que no fuera su casta. La tercera casta eran los vasayas, eran agricultores, artesanos y mercaderes. La cuarta casta y última eran los sudras, eran los sirvientes, pero lo peor de lo peor era ser de ninguna casta. Estas personas se llamaban los parias y estaban destinados a hacer los peores trabajos. Ellos no podían tomar agua de las mismas fuentes de los demás, nadie podía ni tocarlos ni a su sombra. Y si esto pasaba, esta persona sería contaminada y tendría que purificarse. Ahora hablemos de la reencarnación. No, espere. No. Otra vez. ¿Cómo es? Ay. Perdón, profesor. Ajá, la reencarnación. El sistema de castas que existía en India hacía que las personas sintieran casi desprecio por la vida de las personas de castas inferiores. Y ahí sale la pregunta, ¿por qué existía este régimen tan estricto o cómo podrían aceptar destinos tan extremos por el hecho de nacer en una familia u otra? Es que se pensaba que los indios en la vida era un mero estado pasajero entre una vida pasada y otra por venir. Ellos estaban seguros de que cuando murieran encarnaría en otro servicio. Entonces era solo un paso, pero no cualquiera podían reencarnar en lo que quisieran. Estos ciclos estaban regidos por la ley del karma. El, ca- el karma, por el karma de una persona. Es como un bolso que cuelga de sus hombros. Cada mala acción o cada intento por ir en contra del destino señalado equivale a poner una pesada piedra en su bolso. Si al morir el bolso era liviano, significaba que se ha comportado correctamente, entonces podría renacer en un nivel superior. Como por ejemplo en una casta más elevada. Y si al contrario el bolso estuviera pesado, un hombre podría descender a la condición animal. A la condición animal o peor. Por esto se aceptaban tanto en el sistema de castas y la imposibilidad de escapar jamás en el curso de la vida de este destino. El camino de la iluminación. En el año 563 a.C. nació en India un hombre que trajo una nueva perspectiva y sus ideas ayudaron a mucha gente que sufría desprecio de castas superiores. Este hombre se llamaba Siddhartha Gautama. Ahí está Siddhartha Gautama. Pero con el tiempo se convirtió en Buda. Siddhartha era un príncipe heredero de un pequeño reino. Su padre, que lo amaba tanto, no quería que él conociera sufrimiento. Por eso lo aisló en un gran palacio rodeado de placeres, sirvientes y música. Está Siddhartha rodeado de muchos sirvientes y en su palacio.
Así intentó ocultarle la vejez, la enfermedad y la muerte, pero Siddhartha sospechaba que había más en la vida que ese lujoso palacio, y como era un muchacho inquieto, comenzó a escabullirse del palacio. La primera vez que salió, vio a un hombre viejo y encorvado. Otra vez vio a un enfermo, y la tercera ocasión vio a un muerto. Aquí está Siddhartha saliendo, un viejito, un enfermo y un muerto. Entonces, afligido y consternado, no quiso regresar a la vida de fantasía que tenía y abandonó toda su riqueza para meditar sobre el sufrimiento de la gente en este mundo. Siddhartha se internó en la selva y vivió como un ermitaño, tapándose con ropas zarrapasposas, completamente afeitado y sin casa donde pasar la noche. Al igual que otros ermitaños de la época, Siddhartha se sentaba en algún lugar alejado con las piernas cruzadas y sus ojos cerrados. Casi no respiraba y comía mínimo indispensable. Así permaneció durante años. Siddhartha meditó con más profundidad que ningún otro hombre. Hasta que un día sintió una luz interior y marchó a anunciar su gran descubrimiento. Y desde ese día cambió su nombre a Buda, que significa el iluminado. Él dijo, todo sufrimiento nace del deseo de obtener algo. Si si dejamos de desear, entonces también dejaremos de sufrir. Eso fue lo que meditó con tanta fuerza Buda. Un hombre que sea capaz de dominar sus deseos por completo será dueño de sí mismo, y cuando alcance la muerte ya no necesitará renacer en otra cosa, sino su alma permanecerá en el nirvana, donde no existe el sufrimiento ni los padecimientos, logrando la felicidad absoluta. Y gracias por su atención. Aquí dice gracias por su atención en hindú, así que pues, gracias por su atención. Grado 10º. Tiene el micrófono apagado. Sí. Valerie, usted empieza. Es que no sé, no sabía, no encontraba el micrófono porque la presentación no me deja verlo. Nosotras digamos que nos arreglamos para presentar, entonces voy a prender mi cámara. Genial. O por lo menos intentamos hacerlo, ¿no? Porque pues no me salió nada bien, por lo menos a mí. Ay, tan linda. Y a ver, Alexa. Peinado. Esto está en la última, Pues en mi caso se supone que es un moño, esta parte va aquí bien recogida y esta parte va medio sueltica. Entonces, no sé. Muy bien. Ahí tiene un super adorno costoso, pero pues yo no tengo una uña. Ok, escuchamos, chicas. Bueno, nosotras vamos a exponer sobre la literatura china y bueno, ya puedes pasarlo. Vamos a exponer sobre la literatura china y nuestro grupo está conformado por Jennifer Alexa Castro y Valeria Camila. La literatura china es de las literaturas más antiguas de todo el mundo, ¿no? Tiene más o menos entre 5.000 y 3.000 años de antigüedad. Hace 3.000 años se inventó la escritura ideográfica. Y sus primeros textos pues se basan en temas filosóficos, religiosos y históricos. Como China es tan grande, pues la literatura que se desarrolla en cada región pues tiene sus inicios en diferentes tiempos, ¿no?
y su producción literaria ha sido de las más grandes en todo el mundo y pues aparte de haber influido en su propia literatura, también influye en la de los países cercanos como Asia del Sudeste y pues Japón y Corea. Las etapas de la literatura china, la época clásica, que iría desde los siglos 6 y 4 antes de Cristo hasta el siglo 2 después de Cristo, que es cuando se unifica todo el imperio bajo la dinastía, creo que Ming. Y en esta época la literatura china concordaba con la literatura griega y romana. Luego iría la literatura medieval del siglo 3 al siglo 13. Y pues habla sobre rivalidad de estados, invasión bárbara. Y sin embargo, aparte de que durante ese periodo pasaba todo esto, fue una etapa brillante porque nace la prosa y la poesía y se difunde el budismo proveniente de la India. Se inventa la imprenta, entre otras cosas. La escritura era simple, por cierto. Y luego la época moderna, que va desde el siglo XIV hasta el surgimiento de la República de 1911, ¿no? Pues digamos que prevalece el teatro y pues empiezan las novelas, se empiezan a desarrollar novelas, ¿me entiende? Luego sería la época contemporánea, que sería pues de 1912 hasta nuestros días, que sería tipo cuando ya es la República, ¿sí me entiende? Y ya. Esto está más que nada dominada por novelas, la época contemporánea. Bueno, sus características es que sus obras, sí, Alexa. Características. Sus obras van desde el año 3000. Se le escucha muy bajito. No le escucha, Alexa. Dame 5 minutos. ¿Me escuchan ahora? Sí. Ok. Sus obras van desde el año 3500 a.C., culminando a finales de la dinastía Qing, que más o menos es desde esa en la que se empieza el primer emperador y empieza a llamarse como tal imperio, se podría decir. Las primeras huellas fueron anotaciones hechas en vasijas de bronce en la dinastía Chang, que es como la primera, pero no en la que se surgió como imperio, sino uno de los primeros en los cuales una dinastía empezaba a regir el país o el lugar. Sus textos activos eran basados en filosofía, historia, compilaciones poéticas, y la finalidad de estos textos era transmitir la historia y tradición a las futuras generaciones. Así como, digamos, en nuestra cultura lo que se hacía era transmitir oralmente, lo que ellos hacían era escribirlas. Los primeros escritos de esta literatura fueron hechos en idioma chino muy antiguo de difícil interpretación y comprensión. Bueno, pues recordemos que el idioma que ahora tiene China no es el mismo que tenía antes. Antes se llamaba pictograma, que era hacer que los caracteres se parecieran al objeto que estaban describiendo. Y ahora es un ideograma y tiene más o menos 20.000 caracteres hasta ahora. La literatura antigua fue realizada en una China que no permitía acceso al mundo exterior ni otro tipo de influencia extranjera. Ellos eran muy cerrados en sí. Y diversos géneros componían esta literatura, especialmente el drama, por medio del cual se manifestaba la situación en la que estaba China en ese momento, en obras teatrales y demás. Géneros. La literatura china fue extensa, variada desde el inicio, desarrollando sus géneros principales y particularmente. Tiene abundantes tratados basados en filosofía y política, libros de poemas y historia. También se desarrolló la novela y la prosa. Más que todo, se supone que estos escritos eran sobre filosofía y política para hacerle entender a las otras personas cómo era que funcionaba China. Y después de un tiempo ahí sí se empezó la novela y la prosa, que ya era un método netamente, se podría decir así, de ocio,
que solamente fuera diversión y no enseñara nada en particular. Algunos de los representantes más importantes o más conocidos son Confucio, Lao Tse con el Tao Te Ching y su discípulo Chuang-Tzu, Modi, Han Fei, Ku Yuan, Sima Qin, Lu Xun, Ba Jin, Mao Zedong, Lao Chen, Bing Qin, Xu Shimo, Wang Shu o Yu Wei y Gao Qingyang. Los más importantes son Confucio y Gao Qingyang, que Confucio en el caso sus escritos llegaron a, después de más o menos 3000 años de su muerte, llegaron a prácticamente difundirse como una religión en China. Y Gao Qingyang, que esto escribió un libro que se hizo tan importante que llegó a traducirse a millones de idiomas y ganó un premio por este libro. Bueno, sus principales obras serían El corazón de la literatura y El cincelado de dragones. Su autor fue Liu Xue, obra basada en la crítica que denotaba la complejidad de la literatura china antigua, ¿no? Luego tendríamos Nieve de verano de Wang Hangqin, obra de teatro que está basada en la tragedia de una mujer que fue acusada injustamente. Y por tercero tenemos El romance de los tres reinos de Luo Guanzhong en la dinastía Yuan. Fue escrita en la dinastía Yuan. Y es una novela que es considerada uno de los textos de gran importancia de la literatura china, pues fue escrita en lengua autóctona. Ya, pues como China, ya que tiene tanta historia, es un país tan grande, no tiene solo un lenguaje, no tiene solo un idioma, tiene varios. Y por último tenemos Sueño de la Cámara Roja, atribuida a Cao Zuen, otra novela escrita en lengua autóctona. Ahí tenemos una imagen que encontré, una foto de un escrito de él. Y bueno, gracias por su atención. Bueno, excelente y justo a tiempo.